Estas fotos son todas de los cerros, ¿ves? Mira mi papá y mi mamá, esto también el rancho, mira, ¿ves? Mi niñez fue de extrema pobreza, pero no triste. Yo cantaba de la mañana a la noche, como un jilguero, pero eso sí, no había nada de nada en esa época. En mi casa, porque mi papá era enfermo y éramos 6 personas. ¿Y de qué vivían? De una gallinita que teníamos, de una quintita chiquitita que tenía mi mamá, que le iba sacando una papita a cada planta, porque estábamos hasta 3 meses sin comer una papa. Y éramos famélicos, entecados éramos, no comíamos nada. Si hubiéramos sido como hoy son mis nietos, no sé qué hubiera hecho mi madre. Tu casa estaba en La Aurora. En el cerro, propiamente en el cerro. En el cerro ahí es. Era de los mejores que había. Traía el oficio de Portugal mi papá. Mi papá trabajaba en la martelina, vino a trabajar a Mar del Plata y le enseñó a más de uno porque mi papá traía el oficio de Portugal. Porque allá estaban en las montañas, vivían. ¿El pueblito sabes cuál era? Sí, Castro Laboreiro, Melgaço do Minho, en Portugal. En plena montaña vivían ellos. Y cuando nevaba, no podían salir afuera porque a veces tenían 1,50 m de nieve. Se vino primero él, después mandó llamar a mamá y vino mamá. Era la época de las guerras. Porque es verdad, viste, por las guerras dejan todo. El que se queda tiene la peor parte, ¿no te parece? Yo creo que irse también es muy doloroso. Ya sé, Eso. mi mamá se moría de pena. Por 10 años dice que era así, le hacían. Pero después ya no te podías volver. Pero igualmente. ¿A quién había dejado tu mamá? Y la madre, viejita. Pero vos sabés que yo no estoy de acuerdo con eso. Yo también estoy arrepentida de haberme venido. Porque mamá sufrió horrores porque yo me vine. Por eso el dicho de mi mamá: la vaca donde pasta y el hombre donde nazca. En Tandil había yugoslavos, italianos, gallegos, portugueses, de todas partes había en las canteras. Pero donde había montaña, en los lugares de Europa que había montaña, se venían porque la piedra en aquellos años, no sé si vos tenés una idea, yo creo que hasta se mandaba para el extranjero. Se barrenaba, nos teníamos que meter todos adentro cuando tiraban los barrenos, porque volaban las piedras. Y mi papá hacía los adoquines, los cordones, aparte de cómo empedraban las calles, los cordones, el tanque de las aguas corrientes, los zócalos de los bancos, todo de la piedra de Tandil, ¿eh? Mi papá decía que trabajar en Mar del Plata era como trabajar sobre manteca, porque allá es granito puro y la piedra tiene una veta como la madera. Si vos la querés cortar en contra, no la cortás. Tenés que saber la veta de cómo es para trabajar la piedra. Y contame, cuando vos eras chiquita y jugabas en las sierras, ¿no? ¿Te cuento lo más lindo que hicimos con esta chica? De tanto trabajar los picapedreros se formaban montañas de escallas. ¿Sabés lo que son las escallas? Bueno, pero montañas de a lo mejor 20 metros. Y bajábamos con la avalancha de las escallas. Eso era atronador. Veníamos así, mirá, si nos venía un cascote en la cabeza nos mataba. Pero cuando uno es chico no tiene noción de las cosas. Esos eran nuestros juegos, y llevábamos la zorra. ¿Sabés lo que es una zorra? Había la vía y la zorra. Para adentro la tenías que empujar, y para afuera, porque venía cargada, venía casi sola. Así que nos subíamos ahí, y antes que llegara al terraplén, que íbamos a parar al arroyo, si no, ahí la frenábamos con un palo. Ese era nuestro entretenimiento del domingo. Que no nos veía mi mamá, porque si no nos mataba, porque rompíamos las zapatillas.
Antes ni trapos había, ni nada. El pantalón de mi papá no se sabía cuál era el pedazo primero. Nosotros nos hacían las bombachas con las bolsas de harina. Vos te agachabas y decía Molino Río de la Plata, nena. Y la mayoría de la gente vivía así. Sí, querida. Y por ejemplo, esta chica tenía 3 hermanos y el padre. Entonces cuando vendían, porque había mucho parate de adoquín, capaz que estaban montañas de adoquines y no se vendían. Entonces cuando vendían, aunque no lo vendieran muy caro, agarraban plata porque eran 4 hombres. En el caso de mi padre no, era él solo, se le había escapado un tiro cazando y tenía una pierna mal, sufría por el tabaco, era una miseria mónica. No tenía escapatoria. ¿Y eran solidarios? Entre los de la cantera, sí. Chacarero, El alguien que- chacarero capaz que tenía 10, 15 hectáreas de tierra y vos tenías un caballo, tenías tu vaquita, tenías tu chancho, tenías tu cordero, tenías pavos, gansos, patos, gallinas. Nosotros no teníamos opción a nada en el cerro, al rancho nada más. Por eso había tanta miseria. ¿Y el agua en el cerro dónde la El agua sacaban? lo mejor que hay, todavía está. El pozo de mi papá está. El agua más linda del mundo, la que corta el jabón. Y al lado están los manantiales, que es una seda, que nunca jamás se secaron. Venían las vacas, tomaban, lo dejaban allá abajo. Al ratito estaba el agua así, arriba. Nunca faltó el agua en el cerro. Lo más grandioso que tiene ese cerro es el agua. Agua que se te empañaba el vaso de la frescura. Eso es lo más grande que hay. Acá estoy con mis nietos. Y acá con mi mamá, pobrecita querida. Toda mi familia. Mi hermano, yo cuando tenía 13 años, y quedo yo solita. Mi hermana la que era enfermita, mi mamá y mi papá. Tómate ese matecito. Mira, hay en el mundo un rincón que se llama La Aurora. Desde que nací hasta ahora la llevo en el corazón. Que antes de vender el campo, iba y venía cualquiera. Y nunca nadie le dijo ni una palabra siquiera. Los que habitamos ahí somos familias humildes. Vinieron unos señores, que ahí vino cuando nosotros supimos lo que era malo. Escuchá bien la historia, redactada por una criatura. Como buenos compradores del campo se adueñaron, y como ovejitas bravas con tranqueras nos cerraron, lo que nunca habíamos tenido. Resulta pasó así, en las canteras hay piedra, y los inquilinos viejos, como pagaban sus cuotas, se hicieron dueños de ellas. Eso es una cosa que digo yo, porque ahí nadie nos molestaba, se trabajaba tranquilamente. Entonces la compañía, es decir, los que compraron, nos pusieron 3 tranqueras impidiéndonos el paso, así como te lo cuento. Al lado de la tranquera un sereno noche y día, ella con un gran candado y él como un gran espía. Nos pusieron tranquera y un tipo ahí firme. Y nosotros de eso no sabíamos nada porque nos habíamos criado ahí. Ya no reinaba la paz en todito ese lugar, pues la dichosa tranquera nos hacía hasta soñar. Nosotros sufríamos esto, era una novedad todo esto para nosotros. Y, claro. Era un comprador que quiso todo libre, se tuvieron que ir todos los chacareros, los picapedreros, todos. Entonces, mira, un camión municipal llenito de empleados puso fin en 2 minutos a esos arrebatados. Pues después de tanta lucha, el pleito estaba ganado. Qué sé yo, los viejos han hecho pleito y vino un camión municipal y arrancó tranquera y se tuvieron que ir todos. Y bueno, yo era una criatura. ¿Y acá, de qué año estamos hablando? y yo tendría, como mucho tendría 11 años, porque esta nena se vino a los 12 y yo tengo un año menos que ella. Y ellos se vinieron porque se vendió la cantera. Nosotros fuimos los últimos, porque teníamos la hermana discapacitada mental. En aquel entonces no había medicina. ¿Y dónde íbamos con esa chica
que amotinaba al vecindario. Acá te cuento. Mientras llegan y no llegan, el trabajo sigue en marcha. Y los nobles canteristas, como antes, la piedra cargan. Señores, esta es la historia que en la Aurora está pasando, en ese rincón del mundo tan pintoresco y nombrado. Así como te lo cuento, lo escribí como lo viví de chiquita. Las mujeres hacían la quinta, mi mamá compraba huevos, gallinas, pollos el día viernes y el sábado lo íbamos a vender al pueblo, caminando una legua hasta el pueblo, caminando otra legua después, con la mercadería, una vida de mucho sacrificio. Vos tenías que hacer cualquier cosa. Remendábamos las bolsas de papa para los paperos. Había mucho hombre solo, se le lavaba la ropa y algo te pagaban. Era una vida muy desgraciada. Antes había pobreza, Pobreza. Esto no es pobreza. Hoy tenés todo. Nosotros con la cita juntábamos la bosta y lo llenábamos de bosta. Pero primero las poníamos por acá que se secaran. Entonces mi mamá hacía todas las pilitas. Y bueno, ¿Y para qué la usaban? era el combustible nuestro. En la cocina leña. Y si la quemabas que no estaba bien seca, era un humo que te hacía morir. Así que tenía que estar bien seca. La tenías que juntar en verano. Íbamos, a veces la dábamos vuelta recién hecha de la vaca y al otro día ya te la robaban porque eran tantas las familias y todas vivían de lo mismo que te tenías que espabilar, no te la sacaban. Y a los chacareros, cuando venía algún ventarrón que se le caía alguna planta, queríamos ir a robarle algún poco de leña, pero no te la daban, te corrían con los perros, no podías. ¿Ves? Acá cuando tomé la comunión, con la plata que me dieron, me saqué la foto ahí en la plaza de Tandil. Y mamá enojada porque no le daba esa plata para comprarle un generito para hacerle una camisa a mi hermano. Mira, qué miseria, nena. Eso era pobreza, no ahora. Entonces, esa foto, contame, ¿qué hay en esa 20 foto? años tenía yo. Ella me hizo el vestido blanco, doña Adela me peinaba, todo, como si fuera una hija. Mirá lo que es la vida, lo que hace la vida del cristiano. Mirá qué linda que estaba acá, cuando trabajaba en la campañola. No hay que ponerse viejo. Esperá que me ponga los lentes, a ver si la ubico a mi hermana. Esta es mi hermana. Pedro, Polito. Había muchos chicos, porque venían de todos los cerros, de Montecristo, de todas partes venían a ese colegio. Arriba de la escuela número 9 de la primera estaban los vascos, doña Pepa y don Armando, bendito sea Dios, y su hija. Mirá los años que tiene la escuela antigua. ¿Ves? Porque ahora está en la esquina. Sí. Y antes estaba frente a los Remigio Gómez. Más hacia el pueblo. ¿Ves? Claro. Mirá cuántos chicos eran. Entonces había que tener un número X para poner el quinto y el sexto. Y bueno, y teníamos que levantar la mano y yo no podía, yo lloraba porque a mí no me dejaban ir tenía que ir a trabajar, querida. Cama adentro, ¿qué me contás, hijita? Mirá a todos los chicos de la escuela. Entonces mi maestra dice, nos venimos de casera a las 2 y vas a hacer el quinto. Y yo limpiaba los colegios, hervía la leche, hacía todo eso y hice el quinto grado. A mí me gustaba la escuela con locura. Yo tengo mi libreta de escuela. ¿Quién era la maestra? Esta, la de San Román, la que me vino a buscar para los 100 años. Amelia San Román de Barbero. Mirá, ella venía a mi casa todos los meses. Cuando se puso viejita, Sí. la visitaba yo, hasta que tuvo 90 años y se murió. Yo tengo el rosario de plata porque el marido era hermano del Colegio San José. Dejó el hábito por eso. Y yo tengo el rosario que él le regaló. Ella me dijo, la máquina de escribir, Olivetti, que hoy ya no se usa más, y el rosario que él le regaló.
me lo regaló a mí, porque ella no tuvo hijos, decía que yo era su hija adoptiva. Yo la adoraba. Nosotros teníamos la pobreza más grande del mundo. Cuando ella vino es como que salió el sol. No sé de dónde. Te lavaba los pies, te ponía medias calentitas, que nosotros veníamos cruzando los campos. Era un ángel caído de los cielos. Toda de la escuela, ¿ves? Estaba entre cerros y árboles, el arroyo que cruzábamos todos los días, el monte de las violetas, donde juntábamos inmensos ramos para llevar a las maestras. Fue una hermosa velada, concurrieron casi 1000 personas de todas las edades, exalumnos de más de 80 años. Tuvimos una misa de campaña, un almuerzo a la criolla, mi querida maestra Amelia San Román, que fue la directora en los años 40 y pico, dijo un discurso muy emotivo e izó la bandera. Eso fue todo muy lindo. Cuando recitaron mi verso, fue todo como un volver a vivir muy hermoso. Todo lo bello que contienen las grandes o pequeñas cosas de la vida. Generalmente quedan grabadas a fuego en nuestros corazones. Hoy es un día de fiesta para nuestro viejo barrio. Cumple 100 años la escuela y debemos festejarlo. Volviendo a la niñez, recordando nuestra infancia, es con tanta sencillez que abrigamos la esperanza de volver a vernos juntos en estas paredes santas. Está rodeada de cerros y como palomas blancas llegamos tan contentos llenando así sus aulas. Ya te digo, todo me sale del alma porque yo no tengo estudio. Aquí voy a servir otro matecito. Y bueno, y está así, pero era todo muy sencillo y muy simple, Ana, ¿eh? Pero las cosas simples son las más lindas. Y bueno, mi mamá nos parió ahí y yo a los 11 años fui cama adentro, pero mis padres vivieron ahí hasta que mi mamá y mi papá murieron, que tenían 66 años. ¿En qué año naciste? En el 33. Esos años ya no eran de tanto auge las canteras, ¿verdad? No, las canteras no. Tuvieron 10 años que no andaba nada. Pero nosotros no nos íbamos por mi hermana. Todos se habían ido. Nosotros quedamos solos ahí. Por mi hermana, porque mi hermana motinaba el vecindario porque era enferma. Cuando murió mi mamá, nosotros la pusimos en Romero. Yo viajé 15 años a Romero cada 2 meses. Y en las casas de los canteristas, de los picapedreros, nos juntábamos, por ejemplo, en lo de Lamas, los domingos con esta chica. ¿Cómo se llama tu amiga? Cita Mary Manestar. Ella es de Yugoslavos. Los Lamas eran gallegos. Mi papá era portugués. O sea, había de toda clase. ¿Y el idioma? Y bueno, como dijo mi mamá, el argentino no lo aprendí y el portugués lo olvidé. El chapurreado. Pero se entendían todos. Contame un poquito de esta amiga tuya. ¿Es amiga nacieron en el mismo lugar? Sí, querida. Nacimos, fuimos a la escuela juntas y ella se vino a los 12 años y estuvimos casi 10 años sin vernos, escribiéndonos una carta todas las semanas. Todas, sí. Una ella para mí y otra yo para ella. Nos contábamos todo. Y cuando vinimos con la Chule y acampamos acá arriba. La Chule con sus bucles, mientras doña Adela juntaba todo lo del picnic, yo veía las chimeneas y digo, ahí vive la Cita, ahí vive la Cita. Llegamos acá a Pringles y había unos chicos jugando a la pelota y le digo, ay, por acá no vive una chica que se llama Cita y la hermana Ángela. Ahí. Así que fue, no te puedo explicar. Hacía 10 años que no nos veíamos. Y bueno, después ya me vine de vacaciones, y nos fuimos, y después yo ya me volví loca hasta que me vine a vivir acá. Porque hay que saber ser amiga, ¿eh? Yo cuando esta chica tuvo en una Navidad su hija internada en el hospital, yo me fui a pasar la Navidad con ella y su hija al hospital. No es la amistad no es que te comes un asado y después no. Las buenas y en las malas. Yo me crié así, a mí me enseñaron así. La poníamos a mi hermana arriba del cerro. Nos sacábamos toda la ropa y en las lagunas así,
que quedaban los pozos, nos bañábamos. Y mi hermana, cuando se aburría de estar ahí arriba de la sierra, dice, "Ah, viene fulano", siempre venían los vecinos. Y nosotras todas mojadas poniéndonos la ropa antes que venga nadie acá. ¿Será cierto o estoy soñando? No, está soñando usted. Está soñando usted. Mi pechocha, mi pechocha. Mamá, ¿es cierto lo que me dice la Virginia? Que los sapos estaban de fiesta. Y sí, estaban bailando. Y vinieron los autos y los mataron. Ay, Virginia, ¿para qué le dice todas estas cosas? ¡Es cierto, mamá! Cómo me gustaba inventarle cosas. Ya sé, me acuerdo. Ya te inventabas y no te creías todo. Eras tan tonta. Sigo siendo tonta, Patricia. Es tan lindo esa tontería. ¿Sabes cómo extraño eso yo? Estás muy linda. Le tengo siempre miedo a la vida, chico. Y la Ani, chiquita. Que la vida siempre me tuvo ahí en jaque a mí, ¿eh? Bueno, pero lograste muchas cosas. Y de 11 años cama adentro, en una peluquería. Ah, eso yo no sabía. ¿Eh? Eso me lo contó Y Virginia. yo lloraba todo el día y era la loca de la peluquera se iba a bailar con la secretaria y a mí me dejaba con un viejo. Yo digo, no te violaban, desde ya que cuando te dejaban los padres le ponían la sentencia Lógico. a donde te dejaban, pero si habría habido un degenerado, no Además, había vos sentencia que valga. Ah, no. Y el viejo me decía, vos yo sé por qué vos llorás, dejaste un novio en la sierra, me decía. Yo lloraba de tristeza. Y no. 11 años, 20 kilos, 21 de altura. Déjate de joder. El papel. Rompelo. Hay que romper. ¡Esa! Mira, no se puede creer. ¿Cómo ¿Viste el viene? bochón grande que está ahí en la Aurora? Sí. Y bueno, en ese bochón está María y yo. Bueno, ese bochón está todavía. ¿Quién lo va a sacar? Yo extraño el cielo. Porque miren, chicos, en las siestas, en la higuera, abajo la higuera, así escondiéndome de las hojas, dejaba el sol así, y yo a la 1:30, 2 de la tarde encontraba, que ustedes no la vieron nunca, la estrella que acompaña al sol. Porque ahí no hay bruma de mar. Es tan cristalino, el que tiene que ser jovencitos, tener una vista bien buena. Yo así buscaba la estrella, la encontraba siempre. Vos también, Chule, vos sos como la... ¿Qué? Mira, Ella siempre se sentaba ufa. A mí me encantaba tener la ufa en la pecha. Che, te veo muy bien, Chule. Sí, porque hoy estoy re feliz. Y Me acuerdo con el primer sueldo, El farol. el farol. sol de noche. El farol. Y tu mamá le dice a tu papá, no, Virginia, que se compre ropita, pero no tenía nada, ¿viste? Y dice tu papá, no, déjala que compre algo que le quede. Para llevar a su casa. ¿Y tu papá qué te Después compré un aparador. Entonces, papá, ¿qué está por venir algún catedrático acá? Eso catedrático, le dijo el padre catedrático. Algún novio catedrático, porque estaba arreglando el rancho. Y con el farol te ¿Qué? dijo también. Claro, siempre hacíamos los deberes con la lamparita, con un candil, y compré el sol de noche, era como de día. Ay, sí, me acuerdo. Cuántas cosas. Y hoy tienen todo, Chule, tienen todo y no son felices. No, yo creo que éramos más felices antes, ¿viste? Y los juegos que había. ¿Te acuerdas? A veces vienen esas notas de los juegos de las bolitas, la nena con la muñeca. Yo paseaba con el Yo cochecito de todavía las tengo mis muñecas por el payanas, fondo. mis Vos jugabas- payanas de cuarzo que las Sí. que las saqué de la piedra De tu casa. Claro. Claro. las tengo, Sí. no se las Del mismo día.
Y las más lindas eran estas, las más representativas eran estas. Nah. Esa no Cuando sé. lo vea las... Dices, Quedamos la cita y yo. y sí, Que creo yo que estoy acá, viviendo acá, en Mar del Plata y en este barrio por la cita. ¿Y Cita dónde vive? A una cuadra. Yo Ella, estoy acá ella por tiene ella. tanto recuerdo como... Eran los inquilinos del pico, de la cantera principal. Y yo el padre y sus hermanos trabajaban a full. Claro. Mi papá trabajaba en lo que dejaban, en las escallas que quedaban, como quien dice. No alquilaba cantera, ellos alquilaban la principal cantera. Somos las únicas que quedamos, Cita. En el cerro, ahí. Y ahora soy... Y estamos viejas, ella tiene 91. No, lo que pasa Te caí. que me caí. Querida, nosotros ya no somos amigas, hermana. Mira, cuando tuvimos más de 10 años, yo allá y ella acá, todas las semanas nos escribíamos una carta. Todo. Ella me... Nos criamos juntas. Mi mamá lloró un Y año. la fechoría más grande la hice con ella. Ah, ¿Eh? Con la cita. Bueno, ¿y qué te gustaría hacer? A mí, y ya estoy vieja, no sé lo que... Todos mis sueños se cumplieron en mi hija. Ahora terminaron de comprarse una hermosa casa. Y los chiquitos van bien en la escuela. Y bueno, y creo que Dios, lo que yo no tuve, se lo dio a ella. Y lo acepto encantada de la vida.